Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados. Congregados hoy 12 de abril del año 2023 en la vía ON, la vía del orden natural. La voluntad propia vinculada con la voluntad divina en el Padre Creador. La inteligencia propia conectada con la inteligencia divina en el Espíritu Santo Paráclito. Y la actitud propia acorde a la actitud de Cristo Salvador en la divinidad, segunda persona de la divinidad, Hijo unigénito del Padre Creador y de María Santísima. Conecta esa Sagrada Familia con la familia de Nazaret, Jesús, María y su esposo castísimo José. Hoy miércoles que la Iglesia conmemora de nuestro santo patrón, de los hogares, de las comunidades, de las sociedades, San José, y de las comunidades de la Orden de los Carmelitas Descalzos, entre otros, con la Madre del Carmelo, María Santísima, y por tanto Jesús encarnado en ella. Enamórate de Jesucristo, Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que ahora anda por Francia, en Normandía, con los cantos gregorianos, recuperando el tejido social que se ha venido perdiendo entre nuestros hermanos franceses, que paradójicamente ya se mencionaba en los espacios anteriores de esta secuencia, que nace la cristiandad allí, la primera comunidad cristiana de Occidente, por el medioevo, con el ilusionismo y el desilusionismo que eso causa o ha causado históricamente y habrá de causar en otros, porque no encontraron ahí las expectativas, las ilusiones, los sueños. Un mal ejercicio, Dios mediante en breve veremos de lo que podría ser en la vía del orden natural el seminario ambiental del orden natural, la pregunta por el ser y por la realidad y las tres tríadas. Ensoñación, imaginación, proposición, primera tríada. Percepción, experienciación, significación, segunda tríada. Mapificación natural, mapificación social y mapificación cultural, tercera tríada. Porque no se ahondó en la profundidad del ser. Alma, mente, cuerpo. Para darle vitalidad en la trama vital terrenal, pero vinculada desde la vitalidad celestial, de la trama celestial de vida eterna. ¿Quién es testigo de ello? Jesús, que ha sido, es y será maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, como toda la familia sagrada que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y como la familia de Nazaret que dejó el testimonio por la vivencia humana, conexión de la divinidad con la humanidad en Cristo. Y sigue el legado para acá, todos los hechos de los apóstoles, que ha sido motivo de meditación en la palabra de Dios hoy con Pedro y el discípulo amado Juan, el mismo Jesús dando testimonio de resucitado y quienes recibieron las revelaciones de Jesús en su momento. Ayer meditando en María Magdalena, que entre lágrimas no podía ver a Jesús, o al ángel que estaba allí primero, que estaba hablando de Jesús resucitado, y no podría ver en la tumba a un Jesús resucitado, sino buscando un muerto, porque se murieron las ilusiones, se murieron las emociones y se murieron las sanaciones que habían habido del pasado, porque ya no está el maestro, el Rabuní. Entonces es el ego el que está resentido. Es el mundo en torno al ego, es el apego en esa forma de relacionamiento que se ha pervertido, porque se le perdió el norte. En este caso el oriente, que es el que orienta. Jesús de Nazaret en el pesebre, maravilloso. La iglesia que orienta el oriente. Ahí está, el oriente orientando la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Reciban un amoroso saludo fraternal de Nuestra Señora de las Mercedes, de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui y también de nuestro hermano San Francisco de Asís. Estamos tratando en esa perspectiva una parroquia
acá en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, por su fundación de todos seres amados de toda la humanidad, Fundación Ecarram, que es su servidor, amigo y hermano, tejiendo vida en orden natural, en gracia de Dios ayer, en la cabecera municipal, dijeron en el municipio, pero estamos en el municipio, sino que se acostumbra, allá en el pueblo, que acontecían varios hechos significativos que se deben en torno a la Eucaristía del mediodía, pero previo a ello momentos de encuentro en diferentes estamentos, de lo político, de lo económico, de lo social, que tiene que ver con lo religioso, con lo espiritual, con lo fraternal, que tiene que ver con lo situacional, con lo, digamos, trascendental para nosotros, pero para muchos es habitual, el ritual, el día a día, que es menester referenciar como contexto para lo que viene sucediendo en esas octavas pascuales o las octavas de Pascua, que siguen estos 8 días desde el domingo hasta el próximo domingo que dominó el Señor, justo que coincide con las escalas musicales, que son la octava musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí podrán escuchar las guacharacas, los pájaros, las aves, que si no las sabes, las habrás de poder ver en el video o escucharlas también, o una de las dos, o consultar en las redes, y además de lo que, en gracia de Dios, por los canales, los medios de comunicación, de información, habrán de poderse leer o resituar o retomar. Lo ideal es que puedan venir, seres amados, seguimos haciendo las invitaciones, nos acompañen, para que en directo puedan contemplar de estas maravillas, vincularse con ellas y disfrutar en silencio, en la aparente soledad, en la muerte que es la noche, o en la vida que es el día, para que su sentir, pensar y actuar conecten, para que su ser, vida y obra conecten, para que las obras, hechos y acciones per se en sí conecten. Y esas 3 días nos van marcando lo que son las referencias del Seminario Ambiental del Orden Natural. Pregunta por el ser, pregunta por la realidad, que es lo que se venía conversando en relación con ello de los espacio-tiempo energéticos previos, Fundación Ecarram, Fundación Amayá, y en este mismo en la previa, que por la lectura de la palabra de Dios hoy en Hechos de los Apóstoles, no hay una buena sintonía en el templo de la Hermosa, porque hay un paralítico pidiendo limosna a 2 seres que aparecen ahí, quizás sabía o los reconocía o no, o había oído hablar de ellos, pero Pedro y Juan. Pedro, cabeza de la iglesia, Simón, Cefas. Ya empieza el trabajo del ministerio, de la misión, de esa transformación en Cristo, con Cristo y por Cristo, para dar gloria a Dios. Servir a la divinidad, servir a la humanidad y servir a la terrenalidad. Y en ese espacio intermedio de servir a la humanidad están las obras de caridad, pidiendo limosna, dinero seguramente, un recurso para, como medio de vida, como medio de sustento, como medio de adaptación a la realidad del momento. Israel, con una limitación física, un pecador, él o su familia, y por lo tanto un repudiado, un rechazado, un aislado. Entonces, el tercero excluido, no está incluido ni en la élite religiosa ni en la élite política, o sea, lo político religioso como un poder, tampoco está en el tener, con los saduceos y otros aristócratas de su momento, que gozan del privilegio del placer, los placeres del cuerpo, de la carne más que todo, no tanto mentales ni espirituales, podrá ser que sí, pero para los hechos que se narran ahí, conectar con ese mundo, en la lógica del mundo, para satisfacer
las supuestas necesidades que ofrece el mundo. Comer, dormir, desplazarse, pero todo en función de lo mismo. Morir viviendo o vivir para morir. Ganarse la vida cuando lo estás perdiendo, porque estás sometido al tirano, al poder, al tener, al placer, sea cualquiera el tirano. Los sacerdotes, fariseos y el templo, para dar allá en el serrucho una contribución, pues una limosna o un diezmo, o para el tirano. Aunque habrá consideración para quienes son rechazados porque no se consideran productivos. Entonces no habrán de esperar de ellos que tengan dinero, sino para que ellos vivan a como puedan, podrá ser. Como en sociedad se acostumbra, se ha vuelto una práctica, como la costumbre se vuelve ley, desechables. Personas, en el mejor de los casos, personas, ciudadanos, o sea, ya registrados en el registro civil, u otros ilegales que no se han registrado. Esos son potencialmente para la ley, para la justicia humana, para ese registro oficial, potenciales delincuentes, delincuencia común, o grupos subversivos, o contradictores con el orden, llámese revolucionarios, que van a alterar el orden establecido en la ley, señalado ahí, en la ley humana. Entonces, más bien lo dejan a un lado, o sea, excluido, porque no está incluido en el estándar, como han definido todos los criterios, los parámetros y los recursos para ello. Así el marco lógico de proyectos, allá vamos, Dios mediante. Entonces, esta persona allí conectada con esa realidad, alejada, porque está conectado en su mundo, en su problema, en su angustia, en la necesidad que le ha creado el sistema, que realmente tiene por las carencias. Acá se han revisado y se citan de antemano Max Neff, en paz descanse, el desarrollo a escala humana, Amartya Sen, la felicidad y otros referentes teóricos, prácticos o físicos, y se han la LONDE con los determinantes sociales en la salud pública, sobre todo en la Facultad Nacional de Salud Pública, que no es nacional, es del departamento de Antioquia, en el municipio de Medellín, y proyectado algunas sedes de las regiones. Ha tenido proyectos de extensión o algunos proyectos de investigación o algunos programas de capacitación en Bogotá o en otras ciudades del país, pero más desde las misionales de extensión o de investigación, y con docencia por docentes de cátedra generalmente, pues no vinculados con la universidad o vinculados pero por proyectos, por objetivos, por asuntos puntuales, o para crear, desarrollar o potenciar algún programa generalmente de posgrado. O sea que los fines son más de aliados, patrocinados en su momento por la Organización Panamericana de la Salud, hoy día por la Organización Mundial de la Salud, hoy ya por el Ministerio de Salud, que de hecho pues hay en el contexto de hoy una actividad programada por la decanatura, un espacio de discusión frente a la reforma del sector salud, la política de salud, la necesidad de vincular, como el gobierno nacional ha tenido en sus directrices para este cuatrienio, trienio porque así son las alcaldías y la gobernación, que se está convocando para jornadas electorales por este tiempo. Pero suscrito al orden nacional están los departamentos y de ahí los municipios, pero coyunturalmente se trata de manejar eso, porque son 3 años, 4 años, muy corto plazo, muy corto alcance y por tanto muy corto el espacio, el alcance en cuanto a objetivos, el espacio en cuanto a cobertura y el tiempo en cuanto a posibilidad de acción.
de oportunidad de acción y de libertad de acción, porque eso ya limita, transgrede y altera el kairos, el tiempo de Dios. Por tanto, también el cronos, el ritmo circadiano de cada persona conectando el tiempo para todo, además de el tiempo de la naturaleza otra, además de la humana, que ya se citaba allí, en lo biológico, entonces ecológico con otras especies y los ecosistemas, los sistemas naturales, pero que vinculan ahí sistemas sociales, sistemas culturales, dimensiones que no habitan el oikos teórico, el corpus teórico definido para objeto de estudio en esas definiciones que vienen de las agencias de salud, que ahora ya se han alterado con el nuevo orden mundial porque ya son agencias de marcas, ya son agencias de inversión, ya son agencias, como siempre ha sido la salud más la enfermedad y el negocio alrededor de ello y toda la bancabilidad que depende de ahí, el usuario, el cliente, el paciente, pero no porque tenga paz, libertad y felicidad, no, porque espera que es el sistema, que generalmente ya es virtual, por inteligencia artificial, con telemedicina, en el mejor de los casos con personal de la salud, pero que no tienen tiempo, porque es muy corto el que les dan, porque todo se define micrométricamente, citando allí Foucault, la microfísica del poder, del tener y del placer, en ese orden, porque quien tiene el mando en la pirámide somete al resto que está en la base. El más limitado por inequidad, por injusticia, por desigualdad, en salud, en educación, en seguridad social, en todo. Que eso es salud pública, como se ha definido. Y ahí es donde viene toda la disertación, toda la fundamentación y toda la experienciación, tanto de su servidor, amigo y hermano, vinculado más de 35 años con la Universidad de Antioquia, más de 25 años con la Universidad de Antioquia en la Facultad Nacional de Salud Pública y en otras facultades de ingeniería, que es la Escuela Ambiental de Ingeniería, Ingeniería Sanitaria como departamento, después el Departamento de Ingeniería Ambiental y tiene también Departamento de Ingeniería Civil, pero básicamente en las dos primeras. Pero con la proyección que ha dado vincular con otras universidades a nivel internacional, nacional y regional, en relación con lo que se viene construyendo con la Escuela de la Conciencia Ambiental en términos de la medicina del orden natural, que conversa con la medicina natural, medicina ancestral, conversa con la medicina ayurvédica, medicina no nueva era porque es arriana o es pagana o es heregética o herejías, no, en Cristo. Pero en su momento, cuando empezaba sus tiempos, era más el asunto de espíritus, de energías, bioenergético, pero sin vincular la condición religiosa de cada ser siendo, sin transgredir su fe, sin afectar su forma de relacionamiento con la divinidad, con la humanidad y la terrenalidad, ni sus prácticas, costumbres y tradiciones, o sea, más desde la ética, la moral y proféticamente en verdad. Pues la verdad revelada, cada quien la tendrá. Pues allí se hacía referencia a tres de los referentes, pues además de la familia de Nazaret, pues en la orden franciscana, Francisco de Asís, que ha acompañado casi toda la vida a su servidor, amigo y hermano. Y esto entre paréntesis porque ayer 11 termina el ciclo situado para hablar de una
ser, vida y obra del orden natural, de su servidor, amigo y hermano, del 4 al 11, por su cumpleaños y ahora el de su hijo, primogénito, ayer, porque eso marca espiritual, fraternal y moralmente, además de físicamente, naturalmente o espiritualmente con los territorios del habitar. En algún momento se compartía ya área metropolitana del Valle Aburrá, ahora a la distancia. El hijo allá y el padre aquí en provincia del Cartama, conectando, pero siempre vinculantes casi todo el proceso con la Universidad de Antioquia. Todo el trayecto de vida recorrido desde que estaba pequeño y empiezan los viajes a los Países Bajos hacia finales de los 90. Y entonces ya de pequeños empiezan las rupturas, empiezan pues como esos conflictos derivados de esa separación, de esa división, de esa escisión, que más que lingüística o académica o conceptual, es una escisión física del tejido fraternal, del tejido espiritual, del tejido emocional, de todas esas tramas, natural, social, cultural, porque Europa, provincia del Gelderland, Wageningen, y ahora Abya Yala, pues llamado América, Antioquia, y ahí área metropolitana del Valle Aburrá. Pero todo ello vinculando en esta declaración de hoy, porque suscitando los hechos ayer en campus y en el municipio, pues en la cabecera, en el pueblo, como se dice, son circunstancias que van con ya el estilo de vida que se va instalando, que se va situando, se va consolidando, como se dice así, en un trinar de dedos, porque es la meditación, la oración, el ayuno y la acción, situado ya en la mañana, desde muy temprano, es más, desde la noche, para empezar muy temprano en la mañana, ya con el ser, vida y obra, en el acontecer diario, hasta ya a la tarde, que es la vinculación social, fraternal, espiritual, en lo que se llamarían los espacios de bien, bien vivir y bienaventuranza, pero eso no fracciona así. Porque el primer tejido de dimensión espiritual, la primera trama, empieza con el despertar, que es vida, se cierra con el dormir, que es noche, muerte, pero sigue todo el día. Un día es una vida en miniatura, decía mi padre, o padre de su servidor, amigo y hermano, mejor, porque es un soplo, un suspiro. ¿Cuántos años tienen? No, yo no tengo, me los gasté. De aquí para adelante, lo que Dios quiera. Tengo y es, padre, una manera de que no te pregunten la edad, sí, puede ser, pero es sabiduría también, porque en realidad es eso, es un eterno presente, también muy creyente. Y se debe mucho en eso, precisamente, que se busca ahora esta parroquia Francisco de Asís, Santa Laura Montoya y San Marcos, porque han sido del origen de la formación del ser, de la formación para el ser siendo, académicamente, socialmente, culturalmente, y eso para toda la vida. Se van entramando de manera maravillosa. Ya adelanta a su servidor, amigo y hermano testimonio de lo que habrá a ser para el 12 de junio, Dios mediante, que ya es esa experiencia de vida mística, espiritual, trascendental, con Fray Alejandro Tobón, maestro, entre otros, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que ahí es Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Margarita Lacoque, vienen los cantos gregorianos, la sensibilidad por la música, por el arte, la poesía,
viene lo estético, lo creativo, además de lo intelectual, lo racional, lo reflexivo, pues ha sido como esa dimensión espiritual, dimensión intelectual, y en lo material, que ha sido, pues, bendito Dios, la no lectura en su momento, el enceguecimiento por otras búsquedas, el llamado de Jesús, como hacía hoy a los caminantes de Emaús, como hacía ayer, según la palabra de Dios, en María Magdalena, que ya la llama por su nombre, María, voltea y lo ve, Rabuní, ahí asocia al maestro. Estos dos, cuando ya lo iban a ver, que en la revelación ya lo identificaron, desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque estaban obnubilados en su razón, en su lógica, en su ideología, cada uno por su lado, y quizá ya lo habían conversado y se volvió vox populi, se volvió común, pero también obnubilados por la ceguera espiritual, porque no habían entrenado el espíritu, porque cuando se tiene un entrenamiento de espíritu, o sea, por la fe, es un sentimiento tan profundo que es indescriptible, es inenarrable, es indiscutible, porque no es de la razón. Es una sintonía de loop-doof, así, como el trinar que se decía allí ahora, porque es Big Bang, es expansivo y compresivo, es una turgencia y plasmólisis, hablando en biología, eso es un movimiento de también que se puede ver intrusivo, extrusivo, en las rocas, o sea, todas las metáforas conversan allí, en la ecología superficial con la ecología profunda en Naes y con Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera, cuerpo, mente, alma, respectivamente. Asimismo, el cuerpo de la Tierra y su mente que está en la atmósfera y el alma que ya es la galaxia. Todo tiene una conectividad. Y el ser biológico, porque claro, las formas, las toponimias, las relaciones arquetípicas de la naturaleza con la naturaleza humana y la naturaleza creada por lo humano. Cuando hay una trazabilidad o algún continuum sistemático, natural, social y cultural, en lo que tiene que ver con la conciencia ambiental, sideral, celestial, en el caso que vamos avanzando, con la conexión en esos mismos órdenes, ambiental, sideral, celestial, y la coevolución ambiental, sideral, celestial. Y ello, vinculante ahora de momento, vale considerar, han estado circulando por los WhatsApps, por la imagen aquí, conexiones que son de momento. O sea, hay una conexión, así se llame virtual, digital, que esto puede quedar en stand-by, en off, como es lo que se viene manejando en ese anacronismo, antagonismo y analfabetismo ambiental, sideral, celestial, que cada quien cuando quiere maneja y controla, y si no le sirve lo desecha. Desecha la persona, desecha la criatura, desecha la oportunidad de la creación, que el sol sale para todos ya, pero independiente del gusto, el interés, la necesidad de cada quien, como ocurriría con lo que se interpreta de estos hermanos de peregrinos de Emaús. Cristo caminando con ellos, la palabra de Dios y compartiendo la Eucaristía con ellos, que es el Cristo vivo resucitado, y no lo ven, desaprovechan la oportunidad, la pierden por estar perdidos en su mundo interior, en sus búsquedas personales, que mataron al líder guerrillero, al líder revolucionario, mataron al líder comunitario que nos iba a sacar de la tiranía, del otro, del afuera, del problema, la falta de recursos económicos, no, dinero ya es el Dios del mundo, como se ha dicho, y no ha de ser así. Ese es uno de los asuntos de conversación que ocurrían en el pueblo, conectados con la palabra. El otro segundo tiene que ver, amorosamente invito a triangular estos tres espacios porque es con la persona que hablaba de religión con otro nombre, a Elohim, que otro llamaba, cuando Moisés se le presentó en la zarza ardiendo, le pregunta quién es yo soy el que soy, según el hermano Daniel Chatán, de judío, rabino, maestro en ese aspecto,
de las cábalas, y ello habla de yo seré el que seré, o sea que Dios se habla en futuro, pero en realidad es ha sido, es y será, omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero no está al gusto del cliente, ni a la medida del hombre, ni en la escasa capacidad que tengamos o habilidad o percepción de ver, de escuchar, de sentir, o de entender, comprender o trascender, o de ser, hacer o dejar hacer. No, no, eso está por encima de todo eso, porque es Dios. Ok, allá le decían otro nombre, pero es el amor que conecta. El otro que llama la atención, precisamente en salud, los residuos sólidos, transportados de un establecimiento abierto al público, varios, que recogían ahí en la ruta para el servicio de la comunidad, residuos distintos, en una bolsa cualquiera, hasta rota y todo ello, no sabe qué había allí en el capacete del carro, porque el carro recolector no llega a las veredas. Pero ese no es problema, porque la gente ha creído que el problema es que no tenga el carro hasta la puerta de la casa. Eso, no, eso es la consecuencia, eso es lo último, eso hay que ir al fondo del asunto, que es el humano, es en el ser. Si hay la educación, la cultura y la formación, no habrían residuos sólidos. De hecho, está el informe del tribunal de hace más de 20 años, que es el dictamen. El relleno sanitario es una bomba de tiempo. Es ignorar el problema, trasladar el problema, generar el problema y trasladar otro problema. Y es romper el ciclo energético. Pero aquí en lo humano es romper el proceso de santificación, porque en el proceso de santificación cada quien está vinculando su realidad interna con la realidad externa y cómo conversan. Y entonces ahí se rompen todas esas tramas. Entonces se arma un desentramado, se caen las estructuras. Precisamente ahí escribe un hermano que trabaja riesgo en alturas, con esos sistemas de seguridad y salud ocupacional. Todo está vinculante con el tema. ¿Qué pasa? Que los residuos los manejan otros por allá, que se dicen grupos de orden ciudadano, al margen de la ley, dueños de territorio que generan violencia porque no sé qué negocio tendrán con ellos, a quienes sí les reciben, a otros no, lugares donde se disponen para que llegue el carro recolector por ellos. Cosas pues como raras y que tienen que ver con eso, y pues además del problema, el asunto político, que vienen jornadas preelectorales por estos tiempos, entonces hay un agite de que si la minería, de que si no, de que si el desarrollo económico de obras o no, y muy poco se habla del ser, de la formación, de la educación, o sea, lo humano no, la gente está pendiente de lo que pedía el de la hermosa, la limosna, y es en dinero. ¿Para qué? Para lo material. Seres amados, dejamos por hoy allí. Muchas gracias, sigan siendo bendecidos. Hasta pronto, muy agradecido. ¿Verdad?